he compartido un texto que es muy conocido y lo hemos hecho más conocido todavía. Efesios capítulo 2, no hace falta que lo busque porque ya hemos predicado acerca de esto. Y no solamente que lo hemos compartido, no solamente que lo hemos predicado, que lo hemos enseñado, sino que en otros mensajes hemos recurrido a ese texto, porque ese texto en sus primeros 3 versículos muestra quiénes somos cada uno de nosotros. Estábamos muertos en delitos, en pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, ya lo sabe que ya hasta de memoria lo podíamos decir. Enemigos de Dios, lejos de Él, extraños a Él. Hasta que llegaba el versículo 4, había dicho recién, los primeros 3 versículos nos mostraba quién es todo el ser humano, cómo viene cada ser humano. Y llegaba el versículo 4 que decía, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, la genia, ¿no? Por gracia sois salvos. Sigue el versículo 6 y 7 y el versículo 8, 9 y 10 lo hemos hablado una y otra vez. Pero antes de ese Efesios 2 está el capítulo 1. Eso quiero que busque en esta noche. Capítulo 1, versículo 3. Toda esta semana sonaba este texto en mi corazón. Cuando me tocaba hablar con diferentes hermanos, este texto sonaba una y otra vez. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Un poquito menos grave. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas. Ya conmigo, conforme. No se escuchó. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin, dice aquí el apóstol Pablo, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, diga conmigo, para alabanza, dígalo fuerte, para alabanza de su gloria. Como algo les decía recién, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Su intención al escribir esta carta era fortalecer a esta iglesia en Éfeso, a fortalecer sus vidas, a fortalecer en la fe en el Señor Jesucristo, en el conocimiento de su persona, su amor, su gracia.
y misericordia reflejada en su obra en la cruz del Calvario. Y antes de comenzar a desarrollar este texto en esta noche, vamos a hacer una pequeña introducción con el contexto de esta carta. Muy bien. Vemos aquí en este libro de Efesios, y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto lo enseña en este libro mismo el apóstol Pablo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como todo cuerpo necesita ir desarrollándose, creciendo. Necesita ir creciendo, desarrollándose. ¿Usted sabe eso, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Y es un poco lo que les decía recién, que nos enseña aquí el libro de Hebreos, cuando hablábamos al comienzo, capítulo 12. Recién cantábamos lo que dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero el versículo 1 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y para que el cuerpo de Cristo pueda desarrollarse, para que el cuerpo de Cristo pueda fortalecer, crecer, es necesario quitar de nuestras vidas todo estorbo, quitar de nuestras vidas el pecado que nos asedia. Es un estorbo que no nos ayuda, no nos permite correr la carrera que tenemos por delante, donde tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. De esa forma, nosotros, despojándonos de todo peso y del pecado, el cuerpo en Cristo puede ir desarrollándose, puede ir creciendo. Pero para poder crecer, para poder desarrollarnos, son necesarias las pruebas que nos tocan vivir. ¿Alguien dice amén? Amén. Esto es así. Me tocaba dar la palabra hace 2 semanas atrás con los jóvenes allá en la Darse, en la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero, y les decía: discúlpeme, pero no soy de esos predicadores que vienen, que salen todos levantando la silla, que salen todos locos, todos ahí ensanchados. Se viene lo mejor, este año es lo mejor, el año que viene se suelta, se rompe, no sé qué cuántas cosas, ¿no? Me baso aquí en lo que dice la palabra del Señor. Y las luchas, las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe, para crear una dependencia en nuestras vidas de nuestro Señor Jesucristo. Las luchas, las pruebas son necesarias para que el cuerpo de Cristo pueda desarrollarse, conocer más a nuestro Señor. En los primeros 2 versículos aquí del capítulo 1 nos encontramos con una introducción, un saludo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Como les dije hace un momento, esta carta dirigida a los creyentes ahí en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego, en lo que respecta al mensaje de esta noche, nos vamos a encontrar en los primeros, del versículo 3 al 6, cómo Dios planeó la iglesia, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió con un propósito, que fuésemos hechos santos y sin manchas. Nos predestinó, nos llamó, nos eligió por el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 6 está: porque hizo todas las cosas, ya vamos a ver esto, para alabanza de su gracia. Luego los versículos del 7 al 12 en este capítulo aquí de Efesios, vemos cómo Jesucristo pagó por nuestros pecados, por la iglesia. Decía, tenemos redención por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Luego en los últimos 2 versículos que leímos, versículos 13 y 14, el Espíritu Santo, vemos cómo el Espíritu Santo protege a la iglesia. Dice el apóstol Pablo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es a modo de introducción para que entendamos qué es lo que vamos a desarrollar en esta noche. ¿Me sigue? ¿Sigue ahí con su Biblia? ¿Sí? ¿Amén?
Vamos al versículo 3 de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga conmigo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Cuando arrancaba esta semana y trataba de buscar un mensaje para esta noche en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que es un poco también lo que el pastor había hablado hace 2 o 3 semanas atrás, antes de un mensaje, quería ahondar un poquito más sobre esto, pero al cruzarme con uno y otro hermano de esta iglesia, de diferentes iglesias, me daba cuenta cuánto están, como decía hace un momento, cuánto estamos sufriendo muchos de los hijos de Dios con diferentes situaciones. Y muchas veces sacamos de nuestras mentes y de nuestro corazón lo que la palabra de Dios nos enseña, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y al sufrir circunstancias, al sufrir luchas, hacen bajar tanto nuestra mirada a lo terrenal que nos olvidamos de dónde viene nuestra mayor bendición. La mayor bendición que les decía hace un momento que puede tener un hijo de Dios se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendiciones materiales, bendiciones terrenales. Hablábamos, y que se entienda bien el término, discutíamos en cierta forma. Yo le planteaba al pastor la semana pasada, el domingo después del culto, nos poníamos a hablar. Y algo cierto que él me decía: ¿podemos negar que Dios nos bendice a nosotros? Yo creo que nadie puede negar eso. Cuando uno adquiere algo es porque Dios nos está bendiciendo. Ricky, creo que, no sé si ya se me hace un lío, si lo dijo acá en el jueves o en el seminario, pero creo que lo dijiste jueves. Cuando llueve, llueve para buenos y malos. Muchas veces uno dice: pero ¿cómo puede ser este que vive como quiera, se lo quiere, el hijo de Dios es bendecido? Igual cuando llueve, llueve para bueno y malo. Cuando nos toca avanzar en algo natural, alguien me decía también la semana pasada: no estoy en contra del evangelio de la prosperidad. No, yo decía, no, de la prosperidad, de la prosperidad netamente dicho, no, porque Dios prospera a sus hijos, ¿sí o no? El hecho de que usted tenga un plato de comida en su casa es que Dios lo ha prosperado, ¿sí o no? Yo sí estoy en contra del evangelio de la prosperidad. Cuando lo único que se presenta como evangelio es la plata, se vienen los mejores, eso sí no me gusta para nada. Pero no podemos negar que cuando uno puede avanzar en la vida, son bendiciones que Dios da a sus hijos. Cuando uno recibe un trabajo, Dios, oramos por trabajo. Hay hermanos que se han quedado sin trabajo, por favor estén orando. Y empezamos a orar como iglesia: Señor, sobre tal hermano que no tiene trabajo, provee fuente de trabajo. ¡Pum! Viene una fuente de trabajo. ¿Podemos negar? Eso me decía el pastor el domingo pasado. ¿Podemos negar que Dios ha bendecido a esa persona? No, no podemos negar. Dios ha bendecido con bendiciones también materiales, terrenales. Y recordaba lo que decía Job: Dios dio y Dios... Bueno, eso es lo que me molesta a mí, que muchos se olvidan de esa parte. Dios dio y Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar. Pero Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Después de lo que nos pasó el viernes con mi familia, sinceramente les digo, la palabra de Dios fue clara el día jueves. Que cuando me enteré de lo que había pasado, no me puse nervioso de nada. Fui a ver a mi familia cómo estaba. Tranquilamente, con ese accidente podría haber perdido el embarazo a mi esposa si le chocaba directamente a ella. Ella podría haber abierto la puerta, y justo lo estaba por hacer, de hecho. Y al darle una puerta en la panza, bueno, ya no sabemos. No me gustan a mí los que podría haber pasado, siempre le digo a ella, no me gusta, y qué podría, no importa, no pasó, listo. Pero bueno, mi hija estaba atrás de la camioneta y la arrastró 1,5 metros, 2 metros. Le podría haber quebrado las piernas. Entonces yo digo, ¿qué es lo importante acá? Hoy tenemos autos, bueno, en un mes no lo tuvimos porque estuvimos haciéndole motor, listo, lo sacamos, lo disfrutamos una semanita, y ahora ya me lo chocan y no lo puedo andar, pues se me rompió el radiador, se me rompió todo. El Señor, encima la bronca que el otro auto no se hizo nada. ¿Por qué no se le incendió el auto? Por lo menos entonces uno se queda tranquilo, ¿no es cierto? Se le destruya todo. Encima la chica le dice en la comisaría: ay, qué bueno que estaba tu auto ahí, porque si no mi auto se iba al canal. ¿Y qué se hubiese ido? Mamá, pero bueno, no importa.
Y le decía a mi familia el viernes a la noche que estuvimos hasta las 5 de la mañana buscando la llave de mi casa por todos lados. Anduvimos todos los puntos cardinales de Santiago, no sabíamos dónde estaba la llave de mi casa. Amén, por mi esposa. Y les decía en un momento, decía, hoy tenemos auto, mañana quizás no tenemos auto. Hoy tenemos nuestra casa, quizás mañana venga un terremoto y no viene más la casa, no tenemos más la casa. Mi hermano Dani me decía ayer cuando venía al instituto, 20 años edificando nuestra casa, yo no sabía sinceramente. 20 años edificando y de repente después de 20 años construyendo, ¡pum!, se nos desploma toda la casa. Algo así era, ¿no es cierto? Qué lindo, 20 años construyendo. La terminás y se te cae todo. Dios dio, Dios quitó. Pero aquí la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a usted, hijo de Dios, a mi hijo de Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dios dio, Dios quitó, pero las bendiciones espirituales en Cristo son eternas, son para siempre. Y esa es la bendición más grande que puede tener un hijo de Dios. Lo material hoy está, mañana no está. Por eso que decía que estoy en contra del evangelio de prosperidad, porque la gente sale gozosa del evangelio de prosperidad, pero cuando le falta algo, cuando se queda sin trabajo, cuando se le queda sin auto, sin la casa, se enojan con Dios, se resienten con Dios, porque me dijeron que Dios estaba conmigo, que lo mejor iba a venir. Y nosotros tenemos que saber que lo único que es eterno, la única bendición que es eterna, es la que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales que la obtenemos mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así como el apóstol Pablo, al escribir esta carta de Efesios a los Éfesos, su intención era fortalecer a la iglesia. Mi intención en esta noche a través de la palabra de Dios es fortalecerte a ti y saber que nuestra mayor bendición está en Cristo. Bendiciones a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Salvación. ¿De qué me sirve tener todo el tesoro del mundo y cuando mi vida se acabe estar perdido toda la eternidad, lejos de Dios, separados de Dios? Adopción. Era extraño, era enemigo de Dios y me adoptó como hijo suyo por gracia. Perdón. Muchos sabemos lo que estoy hablando cuando digo perdón. Poder para poder hacer la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas. Dios no nos ha prometido salud perfecta. Yo soy ejemplo de eso. He orado por sanidad por otros y Dios ha sanado. Con Ricky hemos orado por un bebé aquí en el instituto que había nacido con una insuficiencia respiratoria y iba a tener un problema en su cerebro. Su madre no podía salir en alta. Oramos y a los días salió. Yo hace 20 años estoy luchando con enfermedad. Dios no ha prometido salud perfecta a nadie. Dios no ha prometido riquezas a nadie. Pero volvemos a lo que hablaba mi hermano el jueves. Si nos ha dicho, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué vendrá por añadidura? Tus necesidades. No te faltará tu plato de comida para que proveas a tus hijos. No te faltará sustento y abrigo. No te faltará. A algunos Dios se les ha otorgado más, a otros menos. El apóstol Pablo que decía, he sabido contentarme con mucho, aprender a vivir en un mucho y en lo poco. Quizás hoy te está tocando una racha positiva, estás viviendo en abundancia. Gloria a Dios. Agradece a Dios por esa bendición. Quizás te está tocando vivir todo lo contrario. Gloria a Dios, porque sí nos ha bendecido con toda bendición espirituales. Plata, autos, casas, evangelio de la prosperidad, no me permite tener una relación con Dios. Las bendiciones espirituales en Cristo, el ser adoptado hijo de Dios, me permite a mí tener una relación con mi papá, con mi Dios, con mi Padre. Me permite poder conocerle a Él.
Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Qué bendito que somos, porque nuestra salvación no depende para nada de nosotros. Como una canción de Marco Brunet: me elegiste antes que dijera sí. Y claro, hasta que yo diga sí, Él ya antes de la fundación del mundo ya había puesto su mirada sobre mí. Era yo el tonto que no me daba cuenta. Hasta que mis ojos se abrieron y dije: sí, Señor, responde tu llamado. Y sí, pues Él ya te había llamado de antes. Nuestra salvación depende absolutamente del Señor. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es pura gracia que Dios ha derramado por sus hijos. Yo sé que le va a parecer medio repetitivo y otra vez, pero vamos a leer ahora desde el versículo 4 al 14 de nuevo, para rescatar algunas cosas importantes que están mencionadas aquí en la palabra de Dios. Vamos a tratar de apurar acelerar un poquito más para que no se haga tarde. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si podemos enumerar las bendiciones eternas que tenemos a través de Cristo Jesús, nos encontramos que somos escogidos por Dios, pero no para que diga: ay, soy un elegido. No, dice que somos elegidos, predestinados por Dios con un propósito de que seamos santos y sin manchas delante de Dios. Ay, yo soy un elegido por Dios, ahora puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera, total, ella me llamó. Si no hay un cambio en tu vida, si no hay santidad, si no has crecido en la santidad, si no has crecido en la santidad cada día de tu vida, si sigues manchado por todos lados, ensuciándote en la mugre, presta atención, no vas a hacer cosas que hayas sido engañado, porque el llamado de Cristo a la vida de una persona es eficaz y cambia la vida. Dice la palabra de Dios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero hay un propósito que te escogió, para que seas santo y sin mancha delante de Él, porque Él es Dios santo, que ciertamente demanda santidad de sus hijos. Dice, hemos hablado varias veces que éramos extraños, enemigos de Dios, pero dice el versículo 5 que hemos sido adoptados para ser llamados hijos de Dios, ya no enemigos, ya no extranjeros, sino ahora, diga conmigo, hijos. Dice que nos hizo aceptos para alabanza de su gloria. Eso es lo que decía recién en el versículo 5. En el versículo 6 nos habla que fuimos aceptos en Él para alabanza de su gloria. También nos habla que obtenemos el perdón de pecado por su sangre. Eso lo dice en el versículo 7. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Si avanzamos al versículo 11, dice que nos ha dado una nueva herencia según el puro afecto de su voluntad. Porque quiso, no porque había nada bueno en vos o en mí para que le haga cambiar la opinión, para que le haga repensar, a ver, no, por el puro afecto de su voluntad lo hizo porque quiso. Y el versículo 13 y 14 nos habla que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa una vez y para siempre. Vino el Espíritu Santo, te redarguyó de pecado, me redarguyó de pecado y puso un sello y dijo: este es hijo de Dios.
Y ese sello no es que viene alguien a borrártelo después. Es un sello que se lo pone el Espíritu Santo, que pasa a vivir en tu corazón, en mi corazón. Lo pone ese sello una vez para siempre y te da sentido de pertenencia. Ya no eres más enemigo, ya no eres más extranjero. Ahora sos hijo de Dios y sos sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello no te lo va a quitar nadie. No lo vas a perder por nada. No te lo vas a querer borrar. Trate de borrar el sello que le ponen a las vacas en el campo. No va a poder. Hierro caliente con el nombre de la empresa, ¡cá!, en el lomo. Anda, quítaselo después. Anda, robáselo. Ay, lo quiero perder. Dios no me lo quita, pero lo quiero perder. No. Sellado una vez y para siempre. Chao. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y vas a vivir en tu corazón y en mi corazón. ¿Se da cuenta de lo que les estoy hablando? ¿Pueden entender lo que estoy hablando esta noche? ¿Se da cuenta que se puede caer el mundo, pero usted ya ha sido bendecido por Cristo? Se puede quedar a pata, que está acostumbrado a andar en auto. Y era como anda el caño de escape de mi auto. Ando llevando así porque la otra se rompió. Y como que a pata después, no pasa nada. La bendición, ¿se dan cuenta? Todo lo que estoy enumerando esta noche no es para tirar la información. Jonatán dijo esto, Jonatán dijo lo otro, Jonatán, así hacen algunos en el seminario. Porque Jonatán dijo, nunca la Biblia, ¿no es cierto? Jonatán dijo. No estoy tirando información al aire para que usted la agarre y se la lleve. Les estoy enumerando la cantidad de bendiciones que tenemos como hijos de Dios. ¿Hay motivo para estar desesperado por la situación económica en Argentina? No, el pastor Juan Carlos Miller decía en la conferencia, somos una nación adentro de otra nación, somos una nación espiritual, somos una nación en Cristo, y lo que pasa externamente en el país no nos puede afectar, no nos puede mover, no nos puede desesperar. Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Tiene el Espíritu Santo en su corazón que le da sentido de pertenencia. La Trinidad participa activamente en nuestra salvación. El Padre es quien tiene la iniciativa de la salvación de sus hijos. Él nos escoge en amor, dice aquí el libro de Efesios. Jesús hace posible esa salvación cumpliendo todos los requisitos que la justicia de Dios exige, que usted no la puede cumplir, que yo no la puedo cumplir. La cumple Él y la imputa en tu vida, en mi vida, para que seamos llamados hijos de Dios. Paga nuestra deuda con precio de sangre. Viene el Espíritu Santo. Bueno, Jesús ya hizo esto, ahora te vengo a redarguir. Date cuenta, Jonatán, cuánto pecado tenés. Date cuenta que necesitas un Salvador. Y ahí se produce ese milagro tan precioso de la regeneración. Viene, nos sella y pasa a vivir adentro nuestro. La presencia de nuestros corazones, del Espíritu Santo, es la promesa de Dios de que pertenecemos a Él. Somos suyos. Y dijo Jesús, nadie los podrá arrebatar de mi mano. Nadie. Yo no sé por qué otros enseñan otras cosas. Si Jesús dijo claramente, a los míos, a los que tú me has dado, Señor, nadie los podrá arrebatar de mi mano. Dejemos de enseñar otra cosa, dejemos de creer otra cosa. Se pierde o no se pierde la salvación. Es mucho más amplio que eso. Jesús dice, a los míos, a los que tú me has dado, Señor, nadie los arrebatará de mi mano. Usted va a tener más poder que Dios. Yo voy a tener más poder de Dios, no. Nunca, jamás. Pero sigue leyendo este texto. Vamos a indagar un poquito más y hay algunos versículos que lo voy a volver a repetir para que se lo lleve bien aprendido esta noche. Pero sí me ha surgido una pregunta a mí, que ¿por qué un Dios tan santo, tan soberano, tan terrible, tan grande, tenía que poner su mirada sobre alguien tan insignificante e imperfecto como yo? ¿Por qué? ¿Por qué me tuviste que amar tanto, Señor? ¿Por qué tuviste que entregar la vida de tu Hijo en la cruz por mí? ¿Por qué? ¿Con lo que soy?
con lo imperfecto que soy. Estoy hablando de mí, no de usted, para que nadie se ofenda y me quiera hacer un juicio después por atacarlos. ¿Por qué sobre mí, Señor? Si yo sé bien lo que soy. Yo sé bien quién soy delante de ti. A través de la palabra puedo comprender tu santidad y ver mis imperfecciones cada día más. Y otra vez el versículo 4 dice: ¿por qué nos escogió en Él? Para que fuésemos santos y sin mancha. Él quiere santidad, pureza en sus hijos. ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me amaste a mí, Señor? Dice el versículo 5: por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque le plació, porque quiso, como dicen los mexicanos, porque le dio la regalada gana. ¿Por qué me amaste a mí, Señor? Y el versículo 6 creo que lo expresa de la mejor manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos delante de su amor. El darte salvación a ti, el darme salvación a mí, glorifica a Dios. Él hace todas las cosas para gloria de su nombre. ¿En qué es glorificado Dios de que yo sea salvo? En que alguien tan imperfecto, tan impuro, tan sucio, pueda ahora llamarse hijo de un Dios santo y ser santo y sin mancha delante de Él. Eso es algo que ningún ser humano puede hacer. Eso es una obra perfecta de Dios, y en eso es glorificado el nombre de Dios. En que imperfectos, injustos, sean justos delante de Dios. ¿Por qué nos salvó? Porque tenemos perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Sabiendo que merecíamos condenación, nos dio salvación. Eso es gracia. Algo que no merecías, que no merecía. Les estoy nombrando una bendición tras otra, tras otra, tras otra. Yo me imagino esta noche que nadie va a salir diciendo: lo mejor está por venir, los mejores años vienen. Como le digo a Guti, por ahí me pide: mandame una palabra fuerte, Johnny. Le digo: se viene un año de rompimiento sobre tu vida. Fíjate que el tonito ayuda, ¿no es cierto? Se le manda un audio para que tome un poquito más de año de rompimiento, año de se desata. No. Ya están en la Biblia, aquí están. Lea Efesios 1 mañana, pasado. Y cuando diga: subió de nuevo la carne, voy a hacer asado, voy al supermercado. Yo voy al supermercado con mi esposa todos los meses, la acompaño. Y encima ella mete. Y a la hora de pagar es mucho más que el mes pasado. Y yo seguro que el mes que viene va a ser más que este mes. Y hasta diciembre vamos a pagar mucho más todavía. Pero no. Antes de ir al súper, lea Efesios 1. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Nos salvó para que nosotros podamos cumplir con lo que Él se ha propuesto, para que tú puedas cumplir en esta vida. Cuando te levantes, no prendas la televisión a ver cómo está el dólar hoy. Dígale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Ya va a ver cómo usted va. Le decía al comienzo, el cuerpo se tiene que ir desarrollando. Empieza a poner estas cosas en práctica. Va a ver cómo va a empezar a crecer. Ricky decía el jueves: el mayor avivamiento que podemos tener en este tiempo es conocer a Dios a través de la palabra. Es que se desarrolle hambre en nuestros corazones para buscar a Dios en oración. Porque ahí nuestro corazón, nuestra vida son benditas. Invirtamos, es tiempo de invertir. Pero no tengo plata, no. Invierta en la vida que se le viene. Porque como escribió un hombre en su libro, el título de su libro que fue bestseller, ahí lo vendieron por todos lados: tu mejor vida ahora. La Biblia dice que tu mejor vida estará en el cielo por toda la eternidad con el Señor, donde un día le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Invierta en su eternidad. Enamórese de Dios, conozca a Dios, ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es invertir en tiempos de crisis en la eternidad, donde estaremos
toda la eternidad con Él. Estamos tan atados a lo terrenal y miramos si somos bendecidos o no por cuánto tenemos. Miramos si somos bendecidos o no por lo que recibimos en lo material. Y tantas veces nos amargamos: yo quiero tener esto y no llego a tenerlo. ¿Cómo puede ser que Él tenga un auto de tal modelo y yo no lo tenga? Yo sirvo a Dios, amo a Dios. ¿Cómo puede ser que Él tenga ese piano? Me dice Sergio, a mí yo no me puedo comprar uno todavía. A mí me bendice, a vos no. Toma. ¿Cómo puede ser? Mire lo que nos dice la palabra del Señor. No estemos tan aferrados. Eso cantábamos al comienzo: pongo mis ojos en Cristo. Cuando ponemos los ojos de Cristo, empezamos a olvidarnos de lo terrenal. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? Jesús, nuestro Salvador, es la mayor bendición de nuestra vida. Jesús, ¿sabe qué? Es la bendición prometida en el Antiguo Testamento, que fue revelada en el Nuevo Testamento. Y nosotros, en este tiempo, vemos el cumplimiento de su palabra, de todo lo que ha sido escrito. Tenemos la revelación completada en la Biblia. Enamórese de su mayor bendición. Si usted es hijo de Dios, enamórese de Él. Somos bendecidos de conocerles, de ser justificados por su sangre. Tenemos redención por medio de su sangre. Tenemos una nueva herencia. ¿Qué herencia me dejarán mis padres? Mi papá una vez me dijo, nada alentador porque era chico, ¿no? La herencia que ¿querés saber qué herencia te voy a dejar a vos y a tu hermana? Sí, decía yo. Una herencia espiritual. Ajá, ¿y la otra? Te prometo una herencia espiritual. Odontólogo me parece un espiritual. No, es la que me dijo, te voy a dejar una herencia espiritual. ¿Y sabe qué? Si hay una herencia que quiero dejar a mis hijos, es una herencia espiritual. Con Cristo hemos recibido una herencia espiritual. Somos bendecidos. El jueves le decía a los hermanos, estamos bendecidos hasta los dientes, hermano. Si usted es un hijo de Dios, perdone tanta informalidad hoy. Pero no nos damos cuenta, porque los ojos están puestos tan en lo terrenal, que no nos damos cuenta cuántas bendiciones tenemos de verdad. De verdad. Esto debería motivarnos a una genuina alabanza cada día de nuestra vida. Cuando nos congregamos los domingos, los jueves, venir con un corazón totalmente rendido delante de la presencia de Dios. Qué lindo, qué bendición tengo de juntarme con mi hermano hoy día. Y hoy me voy a unir con Él para glorificar a la mayor bendición que yo puedo tener, mi Jesús. Ay no, el jueves viene menos gente, así que los músicos le ponen menos onda. La gente no canta tan fuerte porque hay poca gente. Y los domingos vamos con todo. Siervos verdaderamente de la gente y no de Dios. ¿Sabe lo lindo de los jueves? ¿Sabe lo lindo de los domingos? Que nos juntamos a glorificar a nuestra mayor bendición. Se llama Jesucristo. ¿Quiere mayor bendición? ¿Alguien quiere una mayor bendición? No, ya nadie quiere, porque ya dice, ya hemos sido bendecidos. Ya no quiero. Yo quiero más. Hay una forma que seamos aún más bendecidos todavía. Y le voy a dar el secreto esta noche, que no hay ningún secreto porque está todo en la palabra de Dios. Es fácil. Pero bueno, por las dudas, si alguien no lo sabía. ¿Usted quiere ser más bendecido? Conozca un poquito más a Dios. Levántese mañana, lea la Biblia. Pero no la lea. Listo, leí un capítulo. Entienda lo que lee, medite en la Escritura. Después ore. Tenga tiempo de oración. Y usted mañana va a ser aún más bendecido que lo que ha sido bendecido antes. Porque el crecer en nuestra vida cristiana a los hijos de Dios nos hace aún más benditos todavía. Amén. Ya mientras los músicos se van preparando, para no hablarle tanto de Pablo, porque si no me dice, che, vos siempre con Pablo, ¿no? Dale con Pablo. Bueno, me gusta mucho, pero bueno. Vamos a salir de Pablo, vamos a Pedro. Para que no se enoje. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10.
Si me puede acompañar puesto de pie, total, ahí tiene 3 pantallas o 2,5, porque por ahí anda y por ahí no anda la otra. Vamos a leerlo fuerte, ¿ah? Texto muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, más, dígalo fuerte, vamos. 1, 2, 3, va. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pare ahí nomás, mire a su hermano, decide, después que hayas padecido un poco de tiempo. No le rompa la hoja esa a la Biblia, no haga como los gitanos. Ahora mira a tu otro hermano y decirle, después que hayas padecido un poco de tiempo, vamos juntos. Él mismo, diga conmigo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un escritor que me gusta mucho, un pastor que me gusta mucho, Pastor John MacArthur, dice, los cristianos deben vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios realizados en el futuro requieren algo de dolor, diga conmigo, algo de dolor en el presente. O sea, los propósitos de Dios para sus hijos en el futuro requieren algo de dolor en el presente, ¿sí? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Pregunto antes de seguir, usted va a venir la semana que viene, hermano, ¿no es cierto? Ah, está, no ya se me va a ir a otra iglesia después que me prediquen algo más lindo. No. Somos la familia Peñel y esa es la identidad de la familia Peñel, no se me vaya después. Los cristianos deben vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios realizados en el futuro requieren algo de dolor en el presente, mientras el creyente es atacado por el enemigo, diga conmigo, también es perfeccionado por el Señor, como lo confirma esta frase, y vamos a leerla de nuevo, esta frase final que dice aquí la palabra. Él mismo, diga conmigo, os perfeccione. Dígalo fuerte, vamos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando se abrazan esta palabra en esta noche, denle un aplauso al Señor con todas sus fuerzas. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. De nadie más dependeré. Solo en su nombre. Solo en su nombre confiaré. Vamos, iglesia, Peñel, juntos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Dígalo fuerte. Sobre la tempestad tú eres Rey. Dígalo así, vamos. Cuando no puedo ver su paz, decláralo fuerte, vamos. Sé que su gracia siempre está. Lo tienen que escuchar a su gigante, vamos. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Todos juntos en Jesús fuerte soy, solo Él roca. Levante sus manos y su voz. Sobre la tempestad eres Rey. Eres Rey. Escuche. Para esto le decía que invirtamos un día en regresar. ¿Usted lo cree eso? Sí. Y en su presencia voy a estar. Dígalo fuerte, vamos. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Romanos 5:1. Vamos a decir una vez más, pero se va a escuchar la iglesia, más que la voz, vamos. Dígalo fuerte usted, vamos, un día, así, vamos. Un día
Ahí está mi esperanza, vamos. Y en su presencia voy a estar. Sin manchas ante Él vendré. Justificado, justificado.